Hola María Paula Romo, buenas noches. Por si no nos oyó desde el encomencipio, decimos los Montubios Manavitas, toda la noche hemos tratado y tarde el tema de las amnistías. Primero hablé con Andrés Castillo, que está promoviendo una acción de protección. Después, hace pocos instantes, Carlos Andrés Vera, que estrena hoy su documental justamente sobre eso, octubre del 2019. Ahora usted le comentaba esta mañana que con Gisela Buendía ayer dimos cuenta de su comunicado completo, y lo recuerdo porque lo leímos en dúplex, como era largo, o por el formato de este programa es largo, alternamos la lectura ella y yo. Entonces, no repitamos cuál es su posición frente a esto, sino qué deberíamos hacer ahora. Por ejemplo, policías y Fuerzas Armadas que no han sido parte de la amnistía, que están siendo enjuiciados, muchos de ellos sin razón, otros por excesos que se cometieron. ¿Cómo protegerlos, defenderlos o blindarlos? Porque el mensaje que se ha dado es terrible. Para delincuentes mezclados con inocentes, amnistía. Para fuerzas del orden que cumplieron con su labor, ¿ya?, con desvíos y excesos excepcionales, juicio y cárcel. ¿Qué hacemos frente a eso? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a los oyentes del programa. Efectivamente, lo que ha pasado el día de ayer con el tema de las amnistías es gravísimo porque es un mensaje de impunidad. Es un mensaje para decirle no solamente a la policía el abandono en el que creo que le han puesto, esta situación de desprotección, de falta de respaldo, sino también es un mensaje al país de que con los contactos suficientes en la Asamblea Nacional se puede casi cometer cualquier delito. No son solamente los casos de octubre terminan siendo una minoría en el paquete, son gravísimos, es muy delicado lo que han hecho con esos casos, pero además han escondido ahí secuestros, otros secuestros, no me refiero a los de octubre, otros secuestros que los ponen como formas de administración de justicia indígena. Han escondido ahí 2 casos graves de invasión de tierras que ya tienen sentencia, que están condenados penalmente. En un lado, Vargas en la hacienda Tezulay, en la provincia de Pastaza; en otro lado, en la provincia de Cotopaxi, Leonidas Sisa por otra invasión de tierras. En ambos casos hay sentencia de última instancia y de primera instancia. También hay personas sentenciadas a 9 años ya por haber secuestrado a otros ciudadanos que no tenían nada que ver con sus comunidades y que simplemente dicen, como administración de justicia indígena, los secuestran, o como manera de cobrar las deudas los secuestran. Mineros ilegales de Buenos Aires Imbabura, el operativo que ustedes recordarán. El mensaje de la Asamblea no solamente es el mensaje de la protección a los amigos protagonistas de octubre, es el mensaje de la impunidad en el país, mientras a los policías los dejan desprotegidos y enfrentando juicios absurdos y sin fundamento. Ok. El presidente Lasso emitió un comunicado diciendo que es injusta la decisión de la Asamblea. Yo le dije anoche otra vez, se quede corto. Esto es mucho más que eso, es un atropello de la Constitución, y le volví a repetir, vienen por usted. ¿Por qué no reacciona el gobierno como debería? Bueno, lamentablemente no puedo ponerme en los zapatos de nadie más, no puedo opinar, no puedo comprender lo que está pasando, pero sí puedo decir, como exministra de Gobierno, además que me tocó estar enfrente en un momento muy complejo, que creo que la policía actuó con mucha prudencia, con mucha templanza. Creo que la policía requiere representación, conducción, respaldo para todas sus actuaciones en el marco de la ley, por supuesto. No significa una especie de cheque en blanco, nunca he defendido algo así, nunca lo haré, pero creo que la policía que actúa en el marco de la ley, como lo hizo la policía del Ecuador en octubre del 2019, necesita un respaldo. Y no es suficiente un comentario ex post cuando se ha consumado algo que es tan grave. Me gustaría, Carlos, si es que tienen unos minutos, simplemente comentarles algunos párrafos del contenido del informe, porque Adelante. más allá de los juicios, Sí, en donde si existiría celeridad, objetividad, entonces solo queda que se archiven y ya no se necesitan ni indultos ni amnistías, que sigan los procesos, que sigan las investigaciones, se confirmará la inocencia, porque la fuerza pública actuó como debió haber actuado. Pero además es una burla al país, a los policías y a los militares. Adelante. Permítame leer 2 párrafos De esas del partes, sí, informe famoso de la Asamblea Nacional.
Dele. Cuando se dio el secuestro en la Casa de la Cultura, todos lo vimos en Televisión Nacional. Un grupo de personas que estaban en el ágora de la Casa de la Cultura, a la que la policía nunca se acercó, jamás intentó ningún operativo, un desalojo, ni pasar por ahí. La policía tuvo altísimo respeto, tolerancia por todos los lugares en donde se encontraban reunidos los manifestantes. La policía lo que hacía era responder cuando intentaban tomarse la Asamblea Nacional, por ejemplo. Sin embargo, en el ágora de la Casa de la Cultura, un grupo de manifestantes sale y a algunas cuadras de ahí detiene y secuestra a policías, los lleva al ágora de la Casa de la Cultura y una vez dentro obliga a los periodistas a transmitir en vivo, mientras los vejaban, los insultaban, daban mensajes pidiendo que las Fuerzas Armadas le retiren el respaldo al presidente de la República. Cuando los periodistas quisieron parar la transmisión, se dieron cuenta que ellos también estaban secuestrados. Cuando Freddy Paredes se resistió al secuestro y salió, todos vimos lo que pasó con un cobarde ataque por la espalda. Y efectivamente ahí permanecieron los policías, activamos comité de crisis, mecanismos de negociación, Naciones Unidas, y varias horas después pudimos rescatarlos de un secuestro. ¿Qué dice el informe de la Asamblea Nacional? Los ciudadanos Jaime Vargas, Leonidas Isa, Luis Morales y José Cachipuendo son investigados por presuntamente mantener a órdenes de la autoridad indígena a miembros policiales. Solo se ejercieron acciones encaminadas a resistirse de las medidas políticas y salvaguardar la integridad de los actores de ambos lados. No pronuncian la palabra secuestro porque además el secuestro está expresamente prohibido como un delito al que se pueda... Ni siquiera usan un sinónimo porque podrían hablar ese eufemismo de retener y no lo mencionan. O conservar, o cuidar, o salvaguardar, o recluir, o atraer, o convidar. Ya, ¿cuál es la otra parte del informe que es impresionante? Otro secuestro, el de los militares y los policías en Chimborazo. Y ahí dicen, estuvieron secuestrados 2 días, 47 militares, 5 policías, operativo de rescate incluso con helicóptero de las Fuerzas Armadas. No se trataría de un secuestro a los militares por razones políticas, sino de un traslado con fines de resolución de conflicto en el marco del sistema de justicia indígena. En este contexto, los colectivos indígenas y campesinos, sin que medie el dolo, toman a los militares y los llevan hacia otro lugar para generar un diálogo, para solucionar el conflicto, y quienes desconocen esta práctica de solución de conflictos desconocen la justicia indígena y sus fines reparadores y de diálogo intercultural. No nos tomen el pelo, pues. Hagan un documento de 2 páginas, digan, son nuestros amigos, queremos perdonarlos, queremos limpiarles de culpa. Detrás del horror de octubre vamos a esconder incluso los delitos y los juicios de invasión de tierras de los mismos señores. Hagan un documento de 2 hojas, por último, den el discurso de la reconciliación y de pasar la página, y no nos tomen el pelo diciendo que no vivimos lo que vivimos, que no vimos lo que vimos, que no tuvimos 400 personas secuestradas en 12 días. 400, Carlos. Estamos con la doctora María Paula Romo, exministra de Gobierno desde Washington, son las 18:30, y Mario Tamayo, doctora que es abogado y es parte de este panel, se une a la entrevista para una interrogante. Doctora, buenas noches allá, buenas noches acá también. ¿Usted cree que con la medida que ha tomado la Asamblea de amnistía deslegitima en parte la actuación de ustedes como gobierno y la forma en cómo actuaron contra el ataque que sufrió la ciudad de Quito y otras ciudades también? Porque Guayaquil también ocurrieron temas parecidos, no a ese nivel, pero similares. Mario, buenas noches, qué gusto saludarlo. Efectivamente, la paralización se dio en todos los puntos del país. Tuvimos más de la mitad de las provincias que fueron bloqueadas, estaban ya desabastecidas de alimentos, de gas, de gasolina. Tuvimos la toma de un pozo petrolero en Sucumbíos, fuentes de agua potable en Ambato, una antena de transmisión de televisión también en Ambato. Tuvimos 14 ambulancias atacadas. Tuvimos en 12 días más de 400 personas secuestradas. En Pujilí tuvimos policías secuestrados 5 días, incluyendo mujeres policías que fueron abusadas, manoseadas por sus captores, ahora son luchadores sociales. Tuvimos todas esas cosas, fue a nivel nacional. En Quito
por algunos detalles, por el involucramiento de la prefectura y de la prefecta. Ahora, con ese juicio archivado, se podrán saber muchos más detalles y por eso es que en Quito el terror, sobre todo del día del 12 de octubre, fue mucho más grande. El incendio en Teleamazonas, el incendio en la Contraloría, el uso de tanques de gas como bombas, todo eso lo vimos y lo vivimos durante 12 días. La amnistía del día de ayer pretende reescribir la historia. Así es, eso es lo que pretenden hacer. Y darle la vuelta a lo que pasó, convertir en unos actos heroicos todo esto que estoy describiendo y, por supuesto, convertir en villanos a quienes lo que hicieron es su trabajo. ¿Qué esperaban que haga la policía? Que la policía se quede mirando por televisión, que les abra la puerta, que les deje pasar para ver qué otro edificio querían incendiar. La policía hizo su trabajo, actuó con prudencia y en un país en donde rige la ley, espero que tenga el respaldo para volver a actuar así, si alguna vez, ojalá nunca, un escenario de esa naturaleza se repite. ¿Considera usted que la presidenta de la Asamblea, en aras de su estabilidad política, que se entiende bien, de la estabilidad política de la presidenta de la Asamblea, se dio una negociación de carácter político a cambio de las amnistías? No conozco los detalles de lo que haya pasado dentro de la Asamblea Nacional, pero si las ofertas de estabilidad son tan sinceras como el informe, será cuestión de días para que se termine. Gracias, doctora María Paula Romo, por su análisis y disección de amnistías incomprensibles, más aún cuando usted cita algunos de los textos que ya había repasado del informe y la forma en que le pretenden tomar el pelo al país, cambiando la naturaleza de los hechos. En algún momento dicen que los indígenas tomaron a los militares y los llevaron para un diálogo y resolver las cosas o conflictos como se hace en la justicia indígena. Falta que haya que tomar un té de hierba también. Impresionante. Ok, seguimos la próxima semana. Buenas noches allá. ¿Ya?